Hola, ya no sé qué pensar. Hola, hola, ¿se ve, no se ve? ¿Estoy, no estoy? ¿Existo, no existo? Háganme su feedback, díganme si se ve bien o no, si se escucha o no. ¡Qué locura! ¡Ah! ¿Todo vamos o no? ¿Estoy o no estoy? ¿Me pueden ver bien? ¿Me escuchan bien? Ahora sí. ¡Eh! ¡Qué locura, gente! Ya no sé qué pensar. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Estoy aquí o no? Ay, no voy a pensar, solo voy a existir, solo voy a existir. ¿Sí? Ahora sí, buena, ya, genial, estoy presente, estoy aquí, no es una ilusión. Bienvenidas y bienvenidos a todos de nuevo, qué rico los que me acompañan y las que me acompañan. Vamos por un nuevo día de live, ya parezco, me siento como loro repetidor. Vamos a usar las estrategias de transformación. ¿Cómo va, gente bella? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Acá estoy, repitiendo el live de ayer del eneatipo 6 y con el propósito de que esta hora que estemos juntas y juntos le saquemos el jugo a esta información que es tan poderosa y dejar un tiempo al final para que ustedes me hagan todas sus inquietudes, todas sus preguntas, para que compartan. Y por favor, también les dejo abierto el espacio para que después por interno me digan los temas que les interesa tocar. Yo voy a terminar con el eneatipo 9, yo creo que ya pasado mañana lo voy a hacer. Y de ahí voy a ir respondiendo o haciendo live de acuerdo a las necesidades de ustedes. Ya me dieron una propuesta de hablar sobre la violencia, gran tema. Yo también tengo un tema que quiero plantear. Así que cuéntenme, díganme qué necesitan, para dónde poder ayudarlos en su camino de desarrollo y crecimiento personal. Entonces, gente bella, sigamos con la idea del eneatipo 6. Yo les decía que a mí me parece que este es un eneatipo que se ve mucho en la sociedad, sobre todo en los tiempos de hoy, porque el eneatipo 6 es la personalidad que responde al miedo y sobre todo a la inseguridad. O sea, en esencia es una personalidad muy insegura. ¿Y qué pasa? Que cuando yo soy una persona insegura, cuando yo me convierto en un ser inseguro, dado la historia de mi vida, voy a tener distintos mecanismos para enfrentar esa inseguridad. Sin embargo, va a haber un tema clave y raíz y concreto que es a lo que yo apunto mucho en mis trabajos, que es una desconexión total del poder personal. O sea, no hay un registro de lo que es tener poder personal, de lo que es confiar no solo en quién es uno, sino que también en la vida. Entonces es un temón súper importante, lo voy a ir abordando de a poquito, buscando no usar palabras que puedan generar polémica, pero sí transparentando lo más posible este tipo de personalidad o ego. Así que eso, gente, vamos. Bueno, el eneatipo 6, como yo lo comentaba ayer, y gracias a todos los que están acá de nuevo que lo vieron ayer, es la personalidad que se forma cuando en la infancia hay demasiada castración. Esa es una palabra que ayer no usé, hoy día la traigo acá presente. Cuando la infancia está muy castrada. ¿Castrada de qué? Del derecho que tenemos todos los seres humanos de explorar y de relacionarnos con la vida, aprendiendo solitos y solitas cómo es la vida, cuáles son nuestros límites, qué nos gusta, qué no nos gusta, y pudiendo crear pensamientos desde ahí, desde la propia experiencia personal. Esto que te acabo de decir, en la infancia de un niño 6 y de una niña 6 no existe. Porque como lo decía ayer, son niños que han sido sumamente domesticados, que es la misma, es como paralelo a la castración, ¿no? Y es muy triste, a mí me parece muy triste y es muy real y por eso les digo que abunda mucho en la sociedad que vivimos, porque si miramos la estructura de cómo se ha ido creando la sociedad, históricamente hablando, lo que se ha buscado es
estructurar la mente del ser humano para que sea una mente que pueda responder a mandatos. Porque una mente libre no va a responder a mandatos, puede responder obviamente a ciertos mandatos que beneficien a la comunidad, pero va a ser una mente que se va a abrir a muchas más posibilidades. Entonces, el estilo de sociedad y históricamente ha hecho que se creen, o sea, se eduquen para que seamos soldados y soldadas. Así, tal cual. Y esto es, yo creo que crucial de cuestionarse y mirarse. Porque justamente cuando estamos con hay unos videos muy buenos o imágenes que de repente pasan por las redes sociales que es como que entra un niño con la mente así, entra como al colegio y como ¡pum! Se la ponen encuadrado y ¡pum! Se la ponen encuadrado. Cuando nuestra mente se ha encuadrado, por decirlo así, es muy difícil darse cuenta que eso pasa. Es muy difícil tomar conciencia de ese nivel de rigidez que ha habido, de esa castración del poder personal y sobre todo de la creatividad personal. Porque todos en esencia somos seres tremendamente creativos. Entendiéndose la creatividad no como la capacidad de pintar un buen cuadro o una buena música, no, sino que como la capacidad de crear realidades. Somos tremendamente y estamos todo el rato creando. Lo que pasa es que bajo este modelo que te digo, bajo el eneatipo 6, hay una persona que va a crear en base a lo que le enseñaron a crear. No va a saber crear otra cosa. Entonces es temón. Entonces, ¿qué pasa en la infancia de un niño 6? Como lo comentaba ayer, hay mucha... Cuando el niño llega a esta edad, aproximadamente los 3-5 años, y quiere salir a explorar el mundo, y que por lo general es el momento en que conecta más con papá que con mamá, que eso tampoco lo dije, se encuentra con una figura paterna más autoritaria, no más autoritaria, autoritaria, que lo priva y lo castra, lo vuelvo a decir, de la libertad de expresión y de exploración. Y no solo lo priva y lo castra, sino que también lo hace sentir como un niño que está haciendo las cosas mal. Entonces, yo ayer decía, o sea, le pongo mucho énfasis en esto porque yo como terapeuta lo veo mucho en las mamás y en los papás, porque sí, como les dije recién, es la conexión con la figura paterna, pero a veces no es solamente la figura paterna, ahora a veces es la figura materna la que ejerce ese tipo de fuerza, a veces es un abuelo, son personas que, o a veces son los dos, son personas que hacen que el niño se sienta mal porque lo que hace está mal, todo lo que hace está mal. Entonces, la forma de reaccionar a eso que el niño hace mal va cargado con un impacto de violencia que no es la violencia física, sino que es una violencia emocional. Porque cuando tú a un niño le dices, oye, lo estás haciendo todo mal, lo haces mal, o a través de tu comportamiento le das a entender que lo que hace está mal, lo vuelvo a decir, eso apunta y destruye como su mundo emocional. Porque el niño automáticamente lo que va a empezar a creer de sí mismo es que hay algo malo en mí. O sea, yo no hago las cosas bien. Yo no sé hacer las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Tú lo haces mal, pero no solo tú lo haces mal. Yo te voy a decir cómo se hace. Yo te voy a mostrar cómo se hace. Y tienes que hacerlo así. Y si no lo haces así, te castigo. Y si lo haces así, te premio. De ahí viene la idea de el adiestramiento. ¿Cuál animalitos? Gente bella, si hay algo importante que nos diferencia del resto de los animales, hay varios puntos que nos diferencian, pero si hay algo muy importante que se da también como resultado del proceso evolutivo del ser humano, es que nacemos totalmente moldeables. Durante los primeros 7 años de vida, la mente de un niño es una esponja totalmente moldeable, cosa que no pasa en otras especies, donde el animal nace y viene ya con la cosa clara. O sea, no hay nada que moldear, no hay tiempo para, la cosa viene clara, ¿no? El niño no. Entonces, como el niño es totalmente moldeable, tú puedes estructurar completamente su mente en base a lo que tú como mamá y papá le vas a mostrar qué es lo que tiene que hacer. Y esto, por eso vuelvo a decir, le pongo énfasis en la crianza, porque si tenemos una labor grande, aparte de entregarle amor, visión, presencia, cuidado,
nutrición a nuestros hijos, yo siento que tenemos que, sin dudas, desarrollar niños libres. Libres de nuestros cuentos. Y eso se puede. Todo el rato se puede. Y ahí viene el trabajo de mamá y de papá de empezar a mirarse y darse cuenta, chuta, en verdad parece que mis estructuras o lo que yo creo de la vida es algo que tengo que trabajar para poder mostrarle a mi hijo, acompañar a mi hijo en su proceso, más que decirle cómo tiene que ser. Y más encima si eso viene acompañado de la crítica, de el castigo y todo eso. Entonces, esto es muy, muy importante, lo vuelvo a decir, porque justamente este niño que se va a sentir castrado, o más que se va a sentir que va a estar castrado, después cuando grande se va a convertir en un adulto que no va a saber desarrollar cosas distintas. Y además, como tuvo esta imagen paterna fuerte o materna, imponente, va después a replicar lo que sabe, entonces va a estar buscando afuera figuras de autoridad que le digan qué hacer. Ahora, este niño y esta niña, cuando están en este proceso de exploración y se les va castrando, también les pasa que se despierta algo muy grande en ellos, que es el miedo. El miedo, como lo decía ayer, desde mi punto de vista, es una de las emociones más primitivas que hay. Y el miedo, gente, tiene un lado positivo y un lado negativo, como lo comentaba ayer. El lado positivo del miedo, como todas las emociones tienen ambos lados, el lado positivo del miedo es que te permite tener precaución, saber a dónde ir, hacer buenas planificaciones, no poner en riesgo tu vida. Tiene una esfera positiva. Pero un miedo desde el espacio negativo es una limitación al desarrollo en la vida, todo el tiempo. Y por eso decía que este es un tema grande hoy socialmente, porque es cosa de prender la tele, es cosa de mirar los medios sociales, es cosa de ver en qué estamos, para entender que la forma de control, y esto no lo digo yo, gente, es cosa de mirarlo, es a través del miedo. Yo toco tu miedo, toco un punto muy primitivo de ti, y con esto impido que te atrevas a pensar distinto y más, a hacer algo distinto. Entonces, si nosotros miramos, vuelvo a la historia del desarrollo del ser humano y nos preguntamos, pero ¿cómo es posible que, por ejemplo, Hitler haya podido engatusar tantas mentes? Es porque justamente se convierte en primer lugar en un líder y tiene mucha gente que está con su mente así, que encaja perfecto para responder a estos mandatos de los seres superiores, los líderes. Entonces, hay mucha gente estructurada de esta forma, porque la educación, lo vuelvo a decir, en el contexto histórico ha estado creada de esta forma. O sea, al niño se le castra y a la niña se le castra desde pequeñito. Entonces, el miedo después, ¿en qué deviene? Deviene mucha ansiedad. Son adultos porque yo frente al miedo puedo reaccionar de distintas maneras. Puedo esconder la cabeza, puedo ponerme más choro todavía, ¿y qué tanto? O puedo empezar a buscar figuras. Hay distintas formas de enfrentarse al miedo, pero sí hay algo que sí o sí aparece del miedo y es la ansiedad. Porque la ansiedad es la respuesta mental al miedo que tiene que ver con que estoy previendo que en cualquier momento va a aparecer esta figura autoritaria y me va a dañar. Porque cuando el niño, lo vuelvo a decir, cuando el niño y la niña estaban en su libertad tratando de explorar, de conocer el mundo y aparece este golpe encima violento, autoritario, al niño se le quiebra algo adentro. Y eso duele mucho. Imagínate a ti, cuando haces algo, no sé, pues como cuando el niño, lo voy a poner en el caso más extremo, cuando el niño hace un dibujo y se lo muestra a la mamá, o tú, cuando tú haces algo y como que lo quieres mostrar y alguien te dice, no sirve de nada eso, ¿de qué sirve? Está malo. Así, en 2 segundos, ¿sí? Eso mismo multiplicado por 1000 le pasa a un niño. Entonces, como lo hemos visto en otros eneatipos, cuando esto pasa, el niño no le queda otra que desconectarse de su mundo emocional e irse a la mente. Entonces están siempre
con esta actitud de estar como ansiosa, como de en cualquier momento vienen y me retan. Entonces, después el niño va a estar solito, no va a estar mamá, no va a estar papá, y el niño va a estar ahí y no se va a atrever a hacer nada, y si quiere hacer algo va a pedir permiso. ¿Puedo hacer esto? Porque ya está ahí limitado y limitada. ¿Qué otra cosa me interesa comentarte de esto? Yo tenía acá un texto que les quería leer, que habla un poco de la experiencia de una historia de un niño, pero creo que no se los voy a leer, se los voy a contar. Y es este chiquitito que dice que él sabía que cuando papá llegaba a la casa con las borracheras, él sabía, tenía 4 años, él sabía que tenía que entrar a la casa y tenía que quedarse dormido lo más rápido posible, porque cuando empezaba la guerra en la casa, él no podía molestar, no podía hacer nada. Entonces papá llegaba, empezaba la guerra y este niño se quedaba acostadito porque dormía en la pieza de los papás, tenía 2 hermanos más, dormía en la pieza de los papás, se quedaba acostadito, así como sufriendo o acordándose o atento a todo lo que estaba escuchando y a todo lo que estaba pasando. Y un día en particular, fue tanto el nivel de violencia que escuchó abajo, que no sabe por dónde le salen fuerza y decide levantarse. Decide levantarse y decide ir a ver lo que está pasando. Y baja la escalera y mira y se encuentra con la mamá recostada en el piso como muerta. El niño lo interpretó como que la mamá estaba muerta. Y el papá sentado. Y él corre encima de su mamá, la abraza y lo mira y le dice: la mataste. La mataste. Esto es una historia real, ¿eh? Esto no es un invento. Y el papá le dice: nada, no es nada. Y la mamá se queda ahí. Y el niño en su desesperación sube, se acuesta y él relata que se queda dormido llorando. Estamos hablando de 4 o 5 años, o sea, realmente muy chiquitito. Y al día siguiente, cuando se despierta, escucha a la mamá diciendo: niño, a tomar desayuno. Y él baja y ve que está todo como si nada. Se sienta en la mesa, la mamá ahí como si nada, sin dar explicaciones. El papá como si nada, sin dar explicaciones. Y ahí desestructura mental en un segundo. Esto te lo quiero plantear y te lo quería mostrar, que tiene que ver con el libro de Carácter y Neurosis de Claudio Naranjo. Te lo quería mostrar de qué maneras se puede desestructurar la mente de un niño. Porque está este papá autoritario y está también, que es otra cosa que ayer no lo comenté, que es importante incluirlo, muy importante, está también esta mamá que se victimiza, esta mamá dramática, esta mamá que hace que los niños y los hijos se sientan mal. Y esto es un gran tema, porque si ustedes que me han visto y que me han acompañado con los live, esto es muy del eneatipo 4, como la mamá 4, la mamá drama. Esto es un tema porque el niño no solo va a sentir este miedo, esta castración por la presencia de una figura de autoridad fuerte, sino que también va a aprender sobre el miedo. ¿Y lo va a aprender de quién? De una figura que por lo general es mamá, que le está todo el rato al niño imponiendo el miedo, enseñándole sobre el miedo, porque es una mamá temerosa. Entonces, soltando esta idea, ¿qué ejemplos se ven de esto? Se ven típico cuando un adulto dice: es que mi mamá sufrió tanto por nosotros, es que yo le hice tanto daño a mi mamá. ¿De dónde saca un adulto esa idea? De una mamá que se lo estuvo diciendo. Es que es por tu culpa, yo estoy así, mira cómo sufro, mira todo lo que hago por ustedes, cobradora de sentimientos. Y además los hace sentir como que ellos son un problema, ¿no? Como que por culpa de ellos. De ahí también deviene este miedo del cual les estaba hablando, que después se convierte en ansiedad. Y este ejemplo de la mamá que se desmaya y el niño llega, también hace alusión al desorden, a la desorganización, a la locura. Cuando en la infancia de un niño hay mucha desorganización como esta que acabo de relatar, el niño también o se estructura en algo mucho, o se pierde en la locura.
De hecho, parece que esto lo he comentado en otros live, pero por lo menos la gente que hace terapia conmigo lo sabe. Dicen por ahí que es más terrible que un niño sufra violencia física extrema, pero que sea organizada, a que sufra desorganización en la infancia, que son este tipo de casos como los que te acabo de contar. Porque el niño necesita obviamente una estructura, pero cuando no hay nada de estructura y de repente se pone cuadrado, de repente redondo, de repente aquí, de repente allá, esa mente infantil, lo vuelvo a decir, o se agarra de algo, como puede ser el deporte, la religión, el estudio, etcétera, etcétera, o que ahí, en la locura, en el desorden, en el caos constante. Entonces de aquí también deviene este tipo de personalidad 6 que después está buscando estructuras dentro de las cuales poder pertenecer y responder, porque si no está esa estructura se sienten literalmente vacíos, se sienten desprotegidos, se sienten vulnerables. Entonces, eso, les quería hablar de eso con respecto a la infancia, para que vayan haciendo para que vayan comprendiendo por qué hoy en la sociedad abunda este tipo de eneatipo. Ahora, el modelo del papá, voy a volver al modelo más común, que es el del papá o la mamá, que es así como jerárquicamente poderoso y castrador. Es un modelo que el niño va a amar, porque es su papá y su mamá, pero por otro lado va a odiar. Y esta dualidad se va a manifestar después también en la vida. O sea, yo amo la autoridad, pero también por otro lado la rechazo. O sea, yo amo tener reglas y normas, pero por otro lado lo odio. Entonces también se vive esta dualidad interna muy fuerte. Yo confío en que esa persona me va a ayudar, pero también no. Y pongo en duda y desconfío de la gente, porque es lo que vivió el niño con mamá y con papá. ¿Sí? Entonces, bueno, coincide con mucho, justo te leo, Sonia, coincide, por supuesto, es que esto coincide yo creo que a nivel mundial. Yo anoche, después que estaba con toda mi frustración por todo lo que pasó, tuve una terapia, y después de la terapia me puse a ver videos de historia. Me fui a la Segunda Guerra Mundial, me fui ahí, y yo miraba y decía, Dios mío, ¿cómo pueden crear tantos soldados? ¿Cómo puede haber tanta gente que responda como soldados? ¿Cachai? Y ahí podemos decir, sí, pues los soldados están obligados, ya. Pero ¿cómo puede una filosofía o una visión política impactar tanto en un país, en una gran cantidad de la comunidad? Porque son mentes que necesitan que los guíen, como las ovejas del rebaño. Entonces, si tú te das cuenta que tú tienes de esto, es muy, muy importante que empieces a darte cuenta que es momento de despertar tu poder personal. ¿Y qué significa eso? Empezar a sacarte este cuadrado y empezar a abrir tus límites y a expandir tu visión. ¿Y cómo se logra esto? Poniendo en duda las cosas. Pero no esa duda desde la, ¿cómo se dice? La palabra que usé recién. No la duda que tiene que ver con que desconfío, sino como la duda de hacerse preguntas y plantearse, en verdad, habrán otras opciones, qué quiero realmente, etcétera, etcétera, etcétera. Después al final vamos a hablar de eso. Las religiones, en el proceso de adiestramiento del ser humano, uno de los pasos más importantes para adiestrar fue la religión. Porque fíjense que nosotros los seres humanos, porque otra de las cosas que nos permitió avanzar y ser lo que somos, es la capacidad que tenemos de crear ideas, pensamientos mágicos, como se dice. Porque un pensamiento mágico, si es realmente mágico e inspira, va a hacer que otros digan, oh, sí, y entonces, gracias a un buen pensamiento mágico, muchos pueden responder. Pero ¿qué pasa si todos estuvieran creando distintos pensamientos mágicos? Se hubiera convertido en otra sociedad. Pero no, aquí hay personas que han tenido la capacidad de crear pensamientos mágicos súper poderosos. Por eso la otra vez yo subí un video de que vivimos en dos realidades, en la física y en el mundo de las ideas, de los pensamientos mágicos. El dinero es un pensamiento mágico, los derechos humanos es un pensamiento mágico, la política es un pensamiento mágico. O sea, todo es pensamiento mágico. Y algunos son tan atractivos y quienes lo muestran y lo imponen lo hacen con una seducción tal que todos quedan ahí. Pero esos todos son justamente este tipo de eneatipo. Hay otros también, pero este tipo de eneatipo abunda
en este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué otra cosa me interesa decirte? Bueno, ¿cuáles son las características de este eneatipo 6? Una de las características, como les decía recién, es que reaccionan al miedo, porque tienen características y las voy a nombrar nuevamente. Otra de las características es que dudan mucho. Justamente, porque si tengo miedo, no confío en mí, no confío en la vida, estoy siempre pensando que van a pasar cosas malas, producto de mi actitud ansiosa frente a la vida, no voy a saber qué hacer. Y entonces, si sumamos a estas dos características que acabo de decir, sumamos el excesivo movimiento de irse solo a la mente y de estar buscando desde la lógica, el eneatipo 6 es el más lógico de todos, y estar buscando desde la lógica, la comprensión de las cosas, me desconecto de mi intuición, me desconecto de mi experiencia, me desconecto de la fe, me desconecto de las emociones y el mundo de la lógica es limitado. Porque si viene alguien y me plantea una lógica más entretenida, interesante y mágica, ¡tum! Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Lo otro también, antes de seguir con el tema de la duda, que les quería contar, que les dije ayer, que lo encuentro importante recalcar, es que fruto de esta ansiedad, de la ansiedad anticipatoria al miedo interno, imaginario, porque no es que de verdad estén pasando cosas malas, sino que yo me las imagino, estoy todo el rato viendo que se vienen. Parte de esta ansiedad se nota mucho en lo que yo hablaba ayer, en la actitud de los soldados, que es esto de la respiración, que fue con lo que yo partí ayer, que la respiración del eneatipo 6 es una respiración que se queda aquí, en el pecho, y se da esta actitud como así, ¿no? Como de que si yo llevo la respiración más abajo, empiezo a sentir mis emociones. Entonces, justamente, manteniendo la respiración aquí, yo no me conecto con mi mundo emocional y por lo tanto puedo ir respondiendo como caballito, o mejor dicho, como ovejita, a todo lo que se me va imponiendo. Entonces, eso, quería hacer ese paréntesis porque ayer lo dije y lo encuentro importante verlo. Y es cosa de ver la actitud de los soldados, que están todos así. Porque no pueden conectar con su mundo emocional. No está permitido. Entonces, hablábamos de los pilares. Tenemos el miedo, tenemos la duda, también tenemos la culpa. Porque vámonos a este niñito chiquitito, a esta niñita, si mamá y papá le están diciendo todo el rato, lo que lo hiciste mal, está mal lo que haces, pero ¿por qué lo haces así? Está todo el rato corrigiendo. El niño se va a sentir culpable de cometer errores. Y como les decía ayer, la culpa, gente, es la respuesta a no estar respondiendo a lo que se impone como leyes que deben ser, a las que deben de acatarse. Si se dice que la ley es, y se sabe, y socialmente se sabe, y se habla por los medios de comunicación, que la ley es que yo tengo que, no sé, pues por ejemplo, ponerme un gorro rojo, y yo no me lo pongo, yo voy a sentir culpa, porque no estoy respondiendo a lo que se me impone como ley. Esa es la culpa, gente. Entonces la culpa viene acá, porque tiene la ley, que es mamá o papá, que les dice las cosas tienen que ser así. Pero si ellos sienten el deseo, porque los niños lo van a hacer, los niños no se van a castrar de un segundo a otro, depende del nivel de violencia o de imposición, pero el niño igual va a tener esa tendencia a curiosear y a ir a meter las patas, o sea, las manos al fuego, es una tendencia propia de la infancia. Entonces, cuando el niño haga algo que sabe que no tiene que hacer y viene esta represión, culpa. Y es tan dolorosa la culpa para este niño y después para el adulto, porque el adulto 6 es un adulto que no lo pasa muy bien cuando está en su nivel cuando está neurótico, por decirlo así, lo pasa mal. Esa culpa luego, como no la pueden digerir, por lo que acabo de decir, lo que termina pasando es que la proyectan. Entonces, es que ellos son los malos. Es que él lo hizo así, es que él nunca lo hace bien y como él nunca lo hace bien, como tú nunca lo haces bien, yo estoy enojada, estoy triste por culpa tuya. Lo proyectan. Todos tenemos el mecanismo de proyección, es parte del desarrollo, más que del desarrollo, de la relación
psicoemocional hacia la vida, pero en este eneatipo la proyección es muy fuerte. Y de ahí viene lo que hablábamos ayer, el tema de la victimización. Porque yo proyecto mi culpa en otro y me vuelvo víctima de ti. Y este fue un temón ayer porque justamente, gente, lo que hacen los grandes líderes, estos líderes, lo vamos a llamar líderes oscuros, ¿ya? Espero que no me clausuren estas palabras. Lo que hacen los grandes líderes es que apuntan a tu víctima. Es que tú, que lo has pasado mal, que has sufrido, que te han maltratado, yo te voy a liberar. Entonces, como atacan a la víctima, o mejor dicho, le hablan a la víctima, entonces es muy importante trabajar a la víctima que todos llevamos adentro, en menor y mayor medida. Porque mientras nos sigamos parando, gente, en la vida como víctimas, que esto lo decía ayer, vamos a seguir exponiéndonos a situaciones donde nos vamos a sentir víctimas, porque somos creadores y creadoras de realidades. Entonces, si yo vengo de una infancia donde hay jerarquía, si yo vengo de una infancia donde siento culpa, donde no tengo permiso, donde se me ha castrado, yo después de grande voy a seguir repitiendo esas situaciones y voy a estar proyectando el miedo y voy a estar pensando en todo lo que tengo que hacer para que nada malo me pase y al final me van a pasar cosas malas igual, porque es la conversa que alimenta mi mente constantemente. Es el hábito que traigo desde que soy pequeña y pequeño y que luego se proyecta y se genera en la vida porque soy creadora y creador de realidades. Entonces, por lo menos para mí, un punto crucial en el desarrollo personal y es lo que yo busco hacer en terapia y en todo lo que hago, es invitar a la gente a salirse de la víctima y tomar su rol responsable. Pero para tomar su rol responsable hay que hacer todo un trabajo de entender cómo funciona la mente, el ser humano, la dinámica de la vida. Porque si yo entiendo que todas las experiencias que vivo son parte de mi desarrollo y aprendo de ellas, dejo de ser víctima, ¿sí? Aunque esas experiencias puedan ser horribles. Y justamente si no me quiero exponer más a experiencias horribles, necesito soltar a la víctima que llevo dentro. Esto es algo muy importante, gente, muy importante. Y fíjense, por favor, escuchen los discursos políticos, escuchen cómo se manipula a la gente. Primero, su buena dosis de miedo, mentira. Primero su buena dosis de castración, luego su buena dosis de miedo y luego le hablamos a la víctima y estamos listos, vamos con este plan. Me gustaría que no sonara así, pero es que realmente así ha sido, es cosa de mirar cómo se han tomado las decisiones a nivel mundial, las grandes potencias, por decirlo así. Anoche yo hoy día en la mañana conversaba con mi marido y mi marido me decía, no me decía, sino que estábamos conversando como, en verdad, ¿cuál es el camino, no? Yo tengo una propuesta, yo creo que si cada ser humano toma conciencia de su poder mental y ordena su mente para crear una realidad potente para ella y para los demás, si esto se logra en masa crítica, yo creo que se puede generar un cambio. Pero tiene que haber una masa crítica. Esto es como lo que, no sé si ustedes vieron que hubo un tiempo que yo estaba haciendo movimientos de meditación y Qigong, quizás más de alguno de ustedes está aquí por eso, gratuitos. La idea de esos movimientos cuando estaba el estallido social era porque se ha estudiado que si mucha gente se junta a meditar, cambia la frecuencia de la violencia en ciertos lugares donde se ha llevado a cabo su experimento. Porque el poder mental es muy grande. Entonces, si tenemos una masa crítica de personas que trabajan su poder mental, yo creo que ese es el camino. Yo no creo que el camino, gente, sea seguir yéndose a los golpes, seguir reaccionando, seguir queriendo ir en esa actitud de rebeldía, porque hay ya así como miles de casos en la historia de eso y los resultados siempre terminan siendo los mismos. Entonces, yo de verdad creo que el camino es una masa crítica de personas empoderadas. Autónomas, que piensen por sí mismas. Ese es mi punto de vista. Y para eso me la estoy jugando. Entonces, gente, ¿qué otra cosa tiene que ver mucho con este tema de la duda? Que es que como dudan, necesitan tener certezas. Pero esas certezas, lo vuelvo a decir,
no se las van a dar ellos mismos, se las van a dar otras personas. ¿Mm? Dudan de sus dudas, a ese nivel de dudativos son. ¿Qué otra cosa también responde mucho a este eneatipo, gente? Es la incapacidad de accionar. ¿Qué tiene que ver? Ustedes van a ir viendo que todo está relacionado. O sea, en el fondo, obviamente, si yo tengo miedo, si soy ansiosa, si dudo, no voy a tomar decisiones. Y se me va a pasar la vida sin hacer eso que quería hacer. Se me va a pasar la vida sin comprometerme con esa persona que me quería comprometer. Se me va a pasar la vida sin actuar. Porque tengo miedo de que me pueden pasar cosas malas. Y ahí volvemos a la sabiduría personal. Si tú estás empoderada y empoderado, te vas a atrever a vivir la experiencia porque sabes que de ahí vas a aprender algo muy bueno, incluso si eso equivale a pegarse un golpe que duela. Pero vas a adquirir un nuevo conocimiento, vas a abrir un poco esta caja limitante que hablaba al principio. Por eso sale en el mundo del coaching, está mucho esto de rompe tu caja de creencias. Porque lo que marca la diferencia entre tú, yo, ese político o ese líder y esa persona que está sobreviviendo por el pan en la mesa es la caja de creencias. Es en lo que creen y en lo que le enseñaron a creer. Entonces, es un tema fundamental para mí, por lo menos. ¿Qué otra cosa también se ve mucho en otro de los pilares importantes? Es la conciencia de jerarquía. O sea, efectivamente, este tipo de eneatipo, el eneatipo 6, tiene mucha conciencia de la jerarquía porque, como lo hemos visto, fue lo que se aprendió en la infancia, es el modelo por el cual crecen, es la estructura por la cual crecen. Entonces, para ellos la jerarquía es una realidad y tiene que existir además. Entonces, lo que se daba en esta dinámica, que ayer lo decía, es que cuando ellos son los que están por debajo, son súper leales, súper obedientes, responden, todo bien, pero cuando son ellos los que llegan al poder, porque quieren llegar al poder, y muchos llegan al poder también, cuando llegan ellos al poder, son súper duros, crudos con los que están debajo. Y esto se ve en la historia de la humanidad también mucho, gente. Porque justamente, como aquí lo que entra en juego es este miedo que a la larga deriva en cobardía, cuando yo estoy con la sensación de que no puedo, la cobardía me inunda, entonces, pero cuando estoy arriba, se produce como el efecto contrario. Y a mí nadie me dice nada. Entonces es una dinámica psicológica muy interesante de observar, el tema de las jerarquías. ¿Qué más es importante en esto? Bueno, ¿qué otras cualidades o características tienen? Tienen esta sensación de que... tienen esta sensación también, como están preocupados y están todo el rato pensando lo malo que les puede pasar, tienen también esta sensación de que están todo el rato queriendo hacerles daño. Esto es importante. Todo el rato como psicopateándose de que esa persona está pensando mal de mí. Esa persona yo no le gusto. Esa persona me quiere hacer daño. Esto es proyección, gente. Pura proyección. De su propia, como se podría decir, rabia e impotencia contenida. Y hay gente que se la pasa así, y se ponen de repente a pelear y no ha pasado nada. Entonces, cuando el 6 está desequilibrado, se va al 3. ¿Qué significa? Que es como que me pongo la máscara, está todo bien, súper ahí, respondiendo a lo que se dice, superficialidad en algún aspecto, como los puntos débiles del 3, ¿no? Pero es cosa de apretarle un poquito para que en verdad no así como que en verdad no soy esta persona. Pero se van al 3 cuando están desequilibrados. Superficialidad, la máscara, querer mostrar que está todo bien, querer pasar desapercibido, etcétera, etcétera. Y cuando están, y para que se potencien y se transformen, requieren irse al 9. ¿Qué es el 9, gente? Es la capacidad de tener paz mental. Es la capacidad de confiar en la vida, confiar en uno mismo, confiar en el poder personal.
Entonces, a mí se me ocurrió hoy día cuando estaba planificando hoy día lo que iba a hablar, un ejercicio para ti. Cuando tú estés en un estado de ansiedad, que además, por Dios que se ve mucho, cuando tú estés en un estado de ansiedad, pregúntate, ¿a qué le estoy teniendo miedo? Y pesca una hoja, pesca un papel y saca la información a la hoja. Porque cuando las ideas quedan en la mente, se van como al inconsciente y desde ahí nos dominan. Cuando aparece una idea a la superficie, sácala. Sácala a la realidad, hazla real, pálpala, o sea que después la puedas leer. ¿A qué le estás teniendo miedo? Cuando empieces a ver que te estás fumando los 1000 cigarros, te estás tomando los copetes, o estás comiendo, o estás simplemente con tu cuerpo, ¿a qué le estás teniendo miedo? Y por otro lado, también pregúntate, si mi cuerpo está así, ¿para dónde quiero ir? ¿Qué quiero realmente? Porque justamente, como lo hablaba al principio, como se ha castrado a este niño y a esta niña, no saben conectar con su autenticidad, no saben lo que quieren, pero el cuerpo les está diciendo algo. Entonces, ¿para dónde quieren ir? ¿Para dónde me quiero mover? ¿Qué quiero realmente? ¿Qué me dice mi ser? Y empezar a conectar con el ser a través de la meditación, el yoga, mucho trabajo personal, que es lo que yo les comentaba ayer, gente. O sea, pasemos de la palabra a la acción. Si tú quieres trabajar, si quieres despertar tu conciencia, acciónalo, llévalo a la acción. Porque justamente a este eneatipo le hace muy bien la ayuda externa, le hace muy bien que el terapeuta en este momento que se convierte como su referente o su jerarquía, le haga empezar a encontrarse, a descubrir su poder personal. Así que eso, gente bella. Voy a ver sus preguntas porque me quedan 10 minutos, o quizás más porque no me acuerdo a qué hora partí, porque como tuvimos estos desenlaces. Pero espero se haya entendido bien este eneatipo. Yo les quería decir lo que le hablé también ayer antes de dar el espacio para sus preguntas. Yo les quería decir esto de que, por favor, atento a la información que se entrega. Los medios de comunicación están entrenados y están creados para compartir informaciones puntuales, no para ver la visión total de lo que está pasando. Entonces, fíjate lo que pasa. No me iré a los temas políticos, aunque me encanta, pero ya, voy a dejar ahí. Yo personalmente, gente, no tengo tele en mi casa. No tengo tele. No pierdo mi tiempo viendo tele. De repente me meto a las noticias, yo diría que todos los días me meto como para hacer un scroll, y lo que les decía ayer, más que como, un caso más, y pasó esto, una nueva gripe, un nuevo virus, más que eso es como, oye, qué increíble, cómo venden estos locos, wow, ¿cachai? Yo como que desde ese punto de vista lo hago yo, por lo menos, entendiendo que, por ejemplo, en el caso de esta pandemia, obviamente hay un virus, que ese virus mata, yo no digo lo contrario, pero hay que entender todo el contexto que hay detrás. Hay que atreverse a mirar, gente, porque, como lo decía ayer también, sacarse las vendas duele y te desestructura y te puede hacer que caigas en el caos. Por eso es necesario apoyo, ayuda, contención, porque no es fácil, pero por Dios que es necesario. Entender de verdad lo que está pasando, informarse, educarse, entender la historia, entender el desarrollo evolutivo del hombre, entender dónde está la ciencia hoy. Todo eso es muy importante para saber lo que está pasando con nosotros y dejar de comprar cuentos mágicos y bonitos que nos llenan la cabeza de blu, blu, blu y que al final lo que menos pasa es que se hagan realidad. Al final el que paga el precio termina siendo tú. Entonces, poder personal, si tú quieres retomar la capacidad del control de tu vida, el trabajo lo tienes que hacer contigo. Dejar de esperar que otros lo hagan por ti. Clave. Y ahí es donde hay que soltar a la víctima. Así que ya, ahora sí, vamos a ver sus preguntillas. Vamos para atrás, sus comentarios. Espero que lo alcance a ver todos. Qué bueno que me apañó el internet. Ya, vamos viendo. Esto ya es un boicot. Nada que decir. Hola, Caro querida, ¿cómo estás? Vamos viendo. ¿Se quedó pegado de nuevo? No les creo, no. Parece que ya no. Ay, no me digan que había problemas con el internet. Lo mismo del documental de la... Sí, o sea, el documental de la educación prohibida, por favor, véanlo. Ahí te muestran todo lo que te acabo de decir, tal cual, querida. Ah, qué culpable me siento, gente.
Cuando nosotros sentimos culpa, no nos hacemos responsables. Si te sientes culpable, trabaja tu culpa y empieza a tomar acción, porque la culpa justamente a lo que nos lleva es a quedarnos ahí. Tengo culpa, lo paso mal, sufro, pero igual me quedo ahí y después vuelvo a hacer lo mismo. La culpa es una estrategia para no ir a la acción. Es como una justificación a la larga. Querida Caro, claro, el miedo es una emoción básica si se vive como la emoción pura en un momento dado, que nos advierte que hay un peligro o hay que tener cuidado. No obstante, cuando se tiene miedo y no hay riesgo, nos quedamos ahí, Caro, es el problema y se transforma en ansiedad. Tal cual, querida mía. Viejas malas, Mariarte, no sé qué te... serán las madres. Más que madres, entender que si a mí me castran y me dicen que el mundo es verde, yo después a mi hijo le voy a enseñar que el mundo es verde. Si yo en mi transcurso de vida no tuve la posibilidad o no me abría la posibilidad de cuestionarme si el mundo era café, yo a mi hijo le voy a enseñar que el mundo es verde. Entonces, más que maldad, yo lo diría ignorancia. Para mí esa es la palabra clave, ignorancia. Y no solo en este eneatipo, gente. Camilo Repa. Maite, ¿cómo se puede arreglar el autoestima y seguridad de un 6? Tomando conciencia primero de tu nivel de rigidización, de domesticación, tomando conciencia de tu necesidad de que otros hagan las cosas por ti o de seguir, porque eso es lo que... me había olvidado decirle. El eneatipo 6 son carne precisa para sectas, para gurú, para lo que sea. Es un poco más de lo que ya les he dicho, pero lo quería dejar más claro. O sea, el eneatipo 6 responde perfecto a esto. Entonces, tomar conciencia de eso. ¿A quién estás siguiendo? ¿Lo estás siguiendo porque tiene lógica, pero no la lógica solo mental, sino que lógica en el contexto espiritual del ser? ¿O es una idea bonita? ¿Qué hay para atrás? ¿Realmente hay un proceso que me demuestra que por aquí va el camino o hay un proceso que me muestra que todo es distinto? Poner en duda las cosas, cuestionarse las cosas y desde ese lugar tomar conciencia de eso ya es un tremendo paso. Y desde ahí empezar un trabajo de transformación personal, pedir ayuda a gente, tomar terapia, ir a donde un coach, leerse unos cuantos buenos libros, ver... Oye, gente, esto lo digo siempre, estamos repletos de acceso a la información. Meditar, hacer yoga, alimentarse bien, empezar a crear hábitos más autónomos. Eso, querido. Suena lindo, pero es un proceso. Y un proceso que yo te invito a que lo hagas. Sí, es muy triste. Lo más triste es las consecuencias que estamos viviendo hasta el día de hoy y que de verdad a mí me da pena. Yo cuando veo lo que está pasando me da pena. Yo caigo en esos estados de pena de decir, wow, de verdad que está complejo. No voy a caer en esa conversación. Ya, no voy a entrar ahí. Sofi Humérez Cobian. Mi mamá cuando teníamos peleas, cuando yo tenía como 8 años, se hacía la que se desmayaba. Eso es hacerte sentir culpable, es desorganización de la mente y es también lo que ella aprendió. O sea, imagínate quizás qué vivió ella para estar en esa dinámica. Entonces, si tú ya te das cuenta de eso, trabájalo, querida, trabájalo. Y fíjate si lo estás haciendo también con otros. Porque lo que aprendemos después lo repetimos. Sonia, coincide con muchas familias chilenas. Sí, quería, como ya justo te leí en ese momento. Las religiones también te leí en ese momento, Pauli. Llevan como rebaños, sí, vamos con el... Maite, disculpa, ¿de qué se trata este live del eneatipo 6? Gracias por responderle, chiquilla. Isaki, este es el tema. Las personas no se cuestionan las cosas. No se lo cuestionen. Y si se lo cuestionan dentro de su misma área de posibilidades. Por eso, creo que una persona que sale de la ignorancia es una persona que es capaz de, vamos a hablar de bandos políticos, que es capaz de leerse un libro de comunismo, de socialismo y uno de totalmente extremo opuesto porque necesita entender las dos visiones y desde ahí sacar una conclusión. Pero no leo el de acá, pero voy a leer este, pero igual sigo pensando desde allá. No, es abrir la mente a entender las distintas realidades y desde ahí, ¿qué me hace sentido a mí? ¿Qué veo que tiene sentido? Eso, querido.
Sonia, si las instituciones religiosas se aprovechan de esa necesidad humana de certeza. Sí, las instituciones, por supuesto. O sea, las instituciones religiosas te llevaron a que la fe, que era la clave de salirse de este eneatipo, de salir de este tipo de personalidad, la fe es lo que te va a hacer dejar de ser inseguro e insegura. Las instituciones religiosas lo movieron a que tú sintieras culpa y tuvieras que responder a algo. Sí, mi amor, lo que pasa es que partí después. Le digo a mi marido que me está escribiendo para que no se me pase la hora. Partí después porque se me apagó estas comunicaciones. Ya. Eso. Claro, y esa duda, pucha, que trae revelaciones y verdades, ¿o no? Jaja, ambas lo sabemos. Sí, las dudas traen revelaciones, pero cuando es parte de tu forma de vida, querida, créeme que no traen revelaciones. Si yo soy de otro tipo de eneatipo, mi comportamiento es otro, si mi nivel evolutivo es otro, dudar de repente, por Dios, que está bueno. Porque si yo voy ahí como caballo, estoy segura que siempre tengo la razón, dudar está bueno. Pero cuando la duda es parte de tu personalidad y te impide avanzar, oh no. Mari, arte, estética, deporte. La gente no cuestiona nada como robot. Como robot, gente. Como robot por la educación. Como robot. Entonces, más que enojarse con la gente, entenderlo y... Oh, más encima que se quedan esas imágenes así como las peores caras. Entenderlo y empezar a ver qué puedo hacer yo para ayudar a que la gente despierte su conciencia. Sigamos. Camilo, la idea de pelearon y los presos dentro de la caverna solo ven sombras. Claro, sí, igual te entendí. Hola, Pauli, ¿cómo a los niños que se les enseña a seguir órdenes luego de adultos no saben tomar decisiones ni saben qué les gusta? Porque se les enseña a seguir órdenes, pues querida. Por eso, porque se les domestica. Todos necesitamos órdenes en la infancia, todos necesitamos estructuras en la infancia. Pero cuando el niño va a explorar el mundo, se tiene que permitir que eso pase y el adulto tiene que ir acompañando esa exploración, obviamente guiando. Si yo veo que mi hijo se va a caer en un hoyo, lo tengo que guiar, pero de ahí a que yo lo guíe, moviéndolo, ponte tú para acá, a que le diga, no, estáis mal, te va a caer en un hoyo, ¿viste? Puta. Es distinto. Son distintas realidades. Y una mamá y un papá que guía es una mamá y un papá que se han trabajado. Porque nosotros damos por hecho que por ser madres y padres sabemos criar y eso es una mentira, gente. Más si devenimos de sociedades como estas. Criar hoy tiene que ser una formación. O sea, yo me preparo para ser mamá y papá. Porque después si no pasa que nos convertimos en mamá y papá y estamos... Y lo digo como madre. Sonia, como país también parecemos ser de ese eneatipo. Como país y como sociedad, gente. Miren lo que pasó en los países de arriba. Cómo comenzó la historia. Cómo pudieron llegar al poder y a dominar. ¿Cuántos países? ¿Cuántas guerras? ¿Cuánta entrega? ¿Cuántos soldados? ¿Cuántas muertes? Todo un juego de poder. Y para que el juego de poder funcione, tienen que haber personas que estén dispuestas a responder a ese poder. Se pega, pucha. Espero que no siga pegándose. Pauli, de repente no te dicen que está mal, sino que no te dicen nada o te ignoran o te ponen cara de poto. Cambié poto, dijiste cara de culo, ya lo voy a decir cara de culo. Sí. Y con eso no es necesario decir que quedó mal. Sí, o sea, hay distintas actitudes. De repente no es necesario decirle a un niño que lo hizo mal. Uno como madre o padre de repente se saca unas caras que con la pura mirada le estáis diciendo vales nada. O sea, yo creo que todos conocemos esas miradas y esas actitudes. Así que tienes mucha razón, querida. Antisionista. ¿Qué eneatipos adiestran y dominan a los 6 en la TV, educación, fuerzas armadas y política? Los 8... Los mismos 6 que después se convierten en seres poderosos, los 3 que tienden a repetir lo que han aprendido, los 1 que son súper críticos, los 5 no, los 2 tampoco, los 2 pueden manipular pero no entran ahí, los 7 no tampoco y los 9 menos, son esos. El mar Q83, eso me pasó a mí. Cuando era chico pedía para hacer algo, no sabes, mis papás decían, bueno, hacer esto, no sabes, mis papás decían siempre, no, y crecí con miedo. Exacto, gente.
Es que es una mezcla entre autoritarismo y invalidación, y como se dice cuando un padre sobreprotección. Pero esa sobreprotección que le hace creer al niño que, oye, ten cuidado, hijo, porque te va a pasar algo malo. Hijo, vas a salir, llámame 1000 veces, porque de verdad que puede pasar algo malo, porque los niveles han demostrado que la cantidad de niños que son, o la gente que es secuestrada en los Uber es terrible. Entonces, eso es. ¿Y quiénes alimentan eso? Los medios de comunicación. ¿Por qué no hay medios de comunicación? Y si los hay son muy pocos, que te están diciendo las cosas buenas que pasan. O que te están diciendo cómo en el tiempo ha habido un proceso evolutivo de ciertas cosas. No. Entonces, ojo ahí. Gracias por contarme tu experiencia, querido. Le perdí el miedo cuando entendí que podía. Es que eso, tenemos que entender que podemos, y no solo entenderlo, sino que sentirlo y aplicarlo. Porque a veces, como trampa, decimos, ahora lo entiendo todo, ahora entiendo que yo tengo el poder, entiendo que estoy domesticado, entiendo que no tengo que tener jerarquía, bla, 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 pero me quedo ahí, po. Algo se hace, o sea, un proceso de transformación se concreta cuando soy capaz de tener resultados frente a eso. Y de ahí viene que mucha gente de repente dice, no, ahora me siento distinta, he cambiado, pero sigo con él, todavía no encuentro trabajo, sigo teniendo ansiedad. No, po. O sea, cuando hay transformación se generan resultados. Es muy importante tener eso en cuenta. Todos sentimos culpa, ¿no? Claro, todos sentimos culpa de una u otra manera. Hay gente que siente muy poca culpa. Acuérdense lo que les decía de los otros eneatipos. Hay eneatipos que se crean sus propias normas, como el 8. El 8 crea sus propias leyes. No van a estar siguiendo a nadie. Ellos no sienten nada de culpa. Porque es una infancia distinta, es una realidad distinta. O sea, vuelvo a decir, piensen en la gente que ha liderado grandes masacres. ¿Ustedes creen que ellos sienten culpa? ¿Ustedes creen que ellos contactan y empatizan con el sufrimiento? Yo creo que no. Eso. Las instituciones religiosas hacen eso. Así es. Sonia, el catolicismo principalmente los evangélicos. Sí, las religiones en general. Antisionista, sí, se refugian en la mente y actúan desde la lógica. ¿Qué pasa con el criterio propio en el 6? Por ejemplo, uniformados, religiosos, televidentes, votantes, etc. Es que el criterio está organizado. Criterio, yo creo que un criterio propio, como te decía antes, o sea, es válido cuando yo puedo ver todo, abrirme a todo. Es como, hay un juego muy bueno bueno, la Gestalt también hace mucho esto de colócate en el otro rol. ¿Qué ves aquí? Colócate en el otro rol. ¿Cómo lo ves así? Y desde ahí empiezas a sacar tu criterio propio. Y por lo general, cuando nace un criterio propio, de verdad, lo que primero empieza a pasar es que se dejan de responder a ideologías. Se convierten en personas que van más como desde su propio proceso, creando como mini tribus de desarrollo, de, no sé, pues como lo que se ve en estas aldeas ecosustentables, que aún así tienen ideología. Siempre vamos a necesitar ideología. Pero cómo se plantea el ser humano frente a esas ideologías es lo que importa. Ahora sí que se me activó el relojito. Estamos programados todo el rato, gente. Nuestra mente es como una computadora. Y aquí en Chile el plan les está saliendo. Voy a hacer un live hablando de esto. Hay otros temas que me interesa mucho tocar. Las humanidades están castradas en esta sociedad y esta es la base de la crítica. Sí, pero está difícil. No digas que está difícil porque si lo dices se va a hacer realidad. ¡Ay, gente! Hay que apreciar, mi amiga, cómo se puede trabajar el poder mental. Eso lo vamos a hablar en otro live. Querida Lever Dentist, mi querida Nair, somos la masa crítica. Toca apoyar a la víctima interna y apoyarnos en nuestro poder y solicitar apoyo. Ser luz que queremos ver en el mundo. Exacto, gente. Conéctense con la Nair porque la Nair también maneja mucho esta información y estamos aquí dándolo todo para despertar conciencias. ¡Sigamos! Pero esas dudas son en base a alguien, en base a sí mismos, porque ellos lo van a hacer mal. Entonces después lo proyecto y dudo de todo. ¿Ya? Hablan de la persuasión, sí. ¿Para qué número se mueve este 6? Para el 3 cuando está disociado y para el 9 cuando está bien. ¿Cómo se equilibra ese lineatipo yéndose al 9? ¿Cuándo está descentrado? En el 3. Conflictivo, escritura terapéutica es magnífica. Hay mucho que podemos hacer con ella. Ya, mi gente, no voy a seguir porque no quiero pisar el mismo palito.
Entonces, gente bella, esto va a quedar grabado en Instagram TV. Gracias a todos los que no le alcancé a leer sus comentarios. Me los pueden dejar por interno. Perdonar a los padres, las generaciones anteriores han sido muy ultrajadas de su poder y aún así hicieron lo mejor que podían. Exacto, no nos vamos en culpa. Y termino.